Rafaela siempre supo que la vida no sería fácil, pero nunca imaginó que sería tan difícil. Creció en un barrio humilde, hija de una madre enferma y con una hermana menor que dependía totalmente de ella. Desde muy temprana edad, aprendió a lidiar con el cansancio y las frustraciones, siempre poniendo las necesidades de la familia por encima de las suyas. Su mayor sueño siempre había sido convertirse en enfermera, pero las facturas no dejaban de llegar y los planes se iban alejando cada vez más. Trabajaba como mesera en un restaurante sencillo, donde la rutina era agotadora y los elogios escasos. A pesar de todas las dificultades, Rafaela llevaba consigo una fuerza que pocos lograban percibir. Nunca se quejaba, y aunque los días fueran largos y dolorosos, se enorgullecía de su dedicación. Sabía que al final el esfuerzo valdría la pena, aunque las recompensas tardaran en llegar. Esa noche, un simple error lo cambió todo. Durante un turno especialmente ajetreado, Rafaela se acercó a la mesa de un cliente que siempre aparecía por allí, pero que nunca se destacaba demasiado. Era un hombre bien vestido, con una postura tranquila, pero nada llamativo. Ella, cansada, con los pies doloridos y la mente distante, sirvió el pedido equivocado. En lugar de molestarse o regañarla, el hombre simplemente la miró, analizándola con una curiosidad que ella no sabía explicar. No hizo ninguna queja, ni siquiera una expresión de desagrado. Era como si en medio de la prisa hubiera notado algo en ella que iba más allá de la mesera cansada. Sus ojos parecían entender algo que Rafaela no sabía cómo expresar. En lugar de ponerse nerviosa o encogerse, Rafaela se sintió intrigada por su reacción. Algo en ese intercambio escapaba de la rutina común de su vida en el restaurante. Su nombre era André Montenegro, pero Rafaela jamás habría imaginado que ese simple error se convertiría en el punto de partida de algo que cambiaría su vida para siempre. Él la observaba con una mirada atenta, como si la hubiera analizado de una manera que nadie más allí lo hacía. No era el tipo de cliente que se preocupaba por pequeños errores, sino el tipo que veía algo más allá de la superficie, algo que la hacía sentir, por primera vez, más que una simple empleada en un restaurante. Cuando él dijo que no le importaba el error, Rafaela sintió un alivio momentáneo, pero también una extraña sensación de incomodidad. ¿Quién era ese hombre que parecía entender tanto de ella? No lo sabía, pero una sensación de que aquello no era común se quedó con ella mientras él comía, su mente ya comenzando a crear preguntas que nunca antes habían surgido. Al día siguiente, para su sorpresa, André volvió al restaurante. Parecía seguir muy interesado en ella, pero de una manera que iba más allá del interés casual de un cliente. Comenzó a conversar con Rafaela, preguntándole sobre su vida y sobre lo que la llevaba al restaurante todos los días. Mientras conversaban, él notó algo en su mirada, una mezcla de cansancio y esperanza, como si, a pesar de todas las dificultades, ella aún creyera que podría alcanzar sus sueños. Él le habló sobre el evento benéfico que organizaba, un evento de alto nivel, donde las personas más influyentes de la ciudad se reunirían para recaudar fondos para la salud. Inicialmente, Rafaela dudó, pensando que ese mundo estaba demasiado lejos de su realidad, pero algo en la invitación de André la hizo reconsiderar. Nunca había imaginado estar en un lugar como ese, con personas tan diferentes a su día a día, pero había algo en él, algo en su manera de mirar, que la hizo pensar que tal vez era una oportunidad que no debería dejar pasar. El evento benéfico tuvo lugar en el salón de un hotel de lujo, y cuando Rafaela llegó, sintió el peso de la diferencia entre su mundo y ese ambiente. Las personas estaban todas impecablemente vestidas, con sonrisas artificiales y conversaciones de negocios. Ella, por otro lado, llevaba un vestido sencillo
que había conseguido prestado de una amiga, y pronto se sintió como si estuviera invadiendo un lugar al que no pertenecía. Ese no era su mundo, y podía sentir las miradas de juicio de algunas personas que la observaban de arriba abajo, tal vez preguntándose qué estaba haciendo allí. Pero, en el fondo, Rafaela estaba más nerviosa por su propia inseguridad que por las críticas ajenas. No sabía cómo comportarse, cómo hablar, ni cómo integrarse en ese ambiente. André se dio cuenta de inmediato, con una expresión serena y tranquila, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. La guió por el evento, presentándola con su habitual gentileza, pero sin forzar nada. No había prisa, ni ningún tipo de presión, solo una compañía silenciosa que parecía entender sus miedos. A pesar de la gentileza de André, Rafaela no pudo escapar del malestar. Los otros invitados del evento parecían tan distantes y fríos, como si todo lo que les importara fuera el estatus y la apariencia. Ella sintió que estaba siendo juzgada todo el tiempo, como si su presencia fuera un error en medio de esas personas tan exitosas. Sin embargo, algo en André la hizo querer continuar. Él era diferente, y eso la calmaba un poco. La manera en que trataba a las personas, sin mirarlas con condescendencia, hizo que Rafaela comenzara a replantearse sus propias ideas sobre lo que realmente era importante. Ese evento, que al principio parecía una pesadilla de inseguridades, comenzó a convertirse en algo más reflexivo, algo que la obligaba a cuestionar lo que realmente quería para su vida. Nunca se había permitido pensar en las posibilidades de una vida diferente, pero allí, en ese ambiente de lujo, comenzó a darse cuenta de que tal vez existían oportunidades más allá de los límites que ella misma se había impuesto. Durante el evento, André parecía estar siempre a su lado, atento a sus necesidades y a su incomodidad. Se dio cuenta de que Rafaela estaba esforzándose por encajar, pero su autenticidad no pasaba desapercibida. Cuando una de las invitadas más mayores, con una sonrisa forzada, la invitó a conversar sobre las últimas tendencias del mercado financiero, Rafaela se dio cuenta de que no tenía idea de lo que la mujer estaba hablando. Intentó seguir la conversación, pero pronto se dio cuenta de que eso estaba completamente fuera de su alcance. No sabía hablar de inversiones o de acciones, y la presión de parecer alguien que entendía del tema la hizo sentirse aún más pequeña. Pero antes de que la situación se volviera más incómoda, André apareció a su lado, interrumpiendo gentilmente la conversación y desviando el foco hacia otro tema. La salvó de un momento que podría haber sido aún más humillante, pero más importante, hizo que Rafaela se diera cuenta de que no necesitaba ser alguien que no era. A él le gustaba tal como era, sin disfraces, y eso hizo que, por unos instantes, se sintiera menos fuera de lugar, como si, quién sabe, ese fuera un mundo que podría, de hecho, aprender a navegar, pero sin perder su esencia. Al final de la noche, después de conversaciones superficiales y encuentros con figuras influyentes que parecían más preocupadas por la imagen que por las personas, Rafaela estaba exhausta, pero con una extraña sensación de realización. Sabía que no había pertenecido a ese ambiente, pero al mismo tiempo algo dentro de ella comenzaba a cuestionarse. ¿Será que no era posible ser parte de algo más grande? Algo que fuera más que un trabajo de mesera en un restaurante sencillo. Cuando estaba a punto de despedirse, André la llevó a un rincón y con una calma impresionante le preguntó qué le había parecido el evento. Parecía genuinamente interesado en su opinión. Rafaela dudó, pero respondió que la experiencia había sido difícil, incómoda, pero al mismo tiempo reveladora. André sonrió y, de manera inesperada, la invitó a otra reunión. Le dijo que creía que ella tenía potencial para mucho más y que, tal vez,
Él podría ayudarla a abrir algunas puertas si ella estaba dispuesta a intentarlo. Para Rafaela eso parecía irreal. Nunca había imaginado que una simple mesera pudiera ser vista de una manera tan diferente. Pero algo en la mirada de André la hizo creer que él hablaba en serio, que veía en ella algo que ella misma aún no podía ver. Al día siguiente, Rafaela no podía dejar de pensar en las palabras de André. Sabía que él no lo había dicho por simple educación, pero no podía entender por qué. ¿Qué veía él en ella? Ella, una simple mesera, con toda la vida por delante, llena de responsabilidades y poco espacio para los sueños. Sin embargo, la conversación con él la hizo cuestionar todo lo que conocía. Tal vez existían oportunidades que no estaba viendo. Tal vez se estaba limitando al aferrarse a la idea de que su futuro siempre sería el mismo. No sabía qué quería André realmente con esa conversación, pero algo en ella se encendió. Por primera vez en mucho tiempo, Rafaela se sintió vista de una manera que nunca antes había sentido. No era solo el hecho de ser notada por un hombre rico e influyente, sino que él parecía creer en algo en ella que ella misma aún no creía. La semana siguiente, André hizo lo que parecía ser una invitación irreversible. Le ofreció a Rafaela una oportunidad de trabajar con él, en algo que nunca había imaginado. No explicó todos los detalles en ese momento, pero mencionó que había una vacante en una de sus empresas para alguien con el tipo de dedicación que ella demostraba. Rafaela se quedó sin palabras. Su vida, hasta entonces, había sido un ciclo constante de batallas diarias para mantener la casa, cuidar de su madre y de su hermana, sin tiempo ni energía para pensar en sí misma. Y ahora, ese hombre le estaba ofreciendo algo que parecía surrealista, una oportunidad de trabajar junto a él, de aprender algo nuevo, algo que podría transformarla. Era una invitación tentadora, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Tendría que salir de su zona de confort, dejar atrás su vida conocida, sus certezas y tal vez incluso la cercanía con su familia, para buscar algo que no sabía si estaba lista para enfrentar. Rafaela pasó los días siguientes dividida entre la posibilidad de aceptar la oferta de André y el miedo de perder la única seguridad que tenía. Trabajar con él significaba salir de su zona de confort, entrar en un mundo desconocido, lleno de expectativas y exigencias que no sabía si podría cumplir. Sin embargo, la idea de seguir viviendo como lo hacía, sin intentar algo nuevo, también parecía cada vez más sofocante. La vida que llevaba estaba hecha de sacrificios y tal vez había llegado a su límite. Esa invitación representaba una oportunidad de cambiar, de crecer, de luchar por sus sueños que, hasta entonces, parecían inalcanzables. Pero, ¿y su madre? ¿Y su hermana? ¿Podría conciliar todo? El miedo a fracasar comenzó a mezclarse con la sensación de que tal vez esa era la única oportunidad real que tendría de cambiar su vida para siempre. Sabía que, independientemente de lo que eligiera, su vida nunca sería la misma. Después de una noche sin dormir, llena de dudas, Rafaela finalmente tomó su decisión. Llamó a André, aceptando su oferta. Aunque su corazón latía acelerado y su estómago estaba revuelto, había algo dentro de ella que sabía que esa era la decisión correcta. André se sorprendió por la rapidez de su respuesta, pero también pareció satisfecho, como si supiera que esa decisión, aunque difícil, era el primer paso hacia algo más grande. Al día siguiente, se reunió con él nuevamente para discutir los detalles. André le explicó el trabajo con más claridad y comenzó a presentarle a Rafaela el mundo en el que ahora tendría que integrarse. Las primeras semanas fueron desafiantes, llenas de aprendizaje y adaptaciones, pero poco a poco se fue acostumbrando al nuevo entorno. Lo que parecía imposible ahora comenzaba a volverse posible. Ella, que alguna vez fue una simple mesera,
Ahora estaba ganando un lugar en un mundo que hasta entonces parecía ser solo para otros, para personas como André. Sin embargo, con cada nuevo desafío se sentía más fuerte, más segura. Y, lo más importante, comenzaba a darse cuenta de que el futuro que siempre había soñado podría, de hecho, ser real. El tiempo pasó, y a medida que Rafaela se adaptaba al nuevo trabajo, notaba un cambio en sí misma. No era solo la forma en que las personas comenzaban a tratarla con más respeto, sino la confianza que estaba ganando. Cuando comenzó, se sentía como una intrusa, con miedo de cometer errores y ser descubierta como una fraude, pero poco a poco se dio cuenta de que lo único que realmente la separaba de todos los demás en ese entorno era el tiempo que le tomaba aprender las reglas del juego. No era inferior, solo estaba comenzando a recorrer un nuevo camino, y eso requería paciencia y perseverancia. André, que seguía de cerca su progreso, parecía notar cada pequeño avance suyo y la elogiaba por sus logros, por pequeños que fueran. A veces dejaba un comentario como «Tienes una visión única», algo simple, pero que hacía que Rafaela se sintiera cada vez más segura de que había tomado la decisión correcta. Pero en el fondo, aún se preguntaba si algún día podría realmente encajar en ese nuevo mundo, o si todo eso seguía siendo un gran error que estaba cometiendo sin darse cuenta. Un día, después de una reunión tensa con uno de los inversionistas de la empresa, André la invitó a tomar un café. La conversación era diferente a las demás, menos profesional y más personal. Parecía estar compartiendo algo más íntimo, tal vez incluso vulnerable, como si estuviera abriendo una parte de su vida a la que pocas personas tenían acceso. Rafaela notó que él le estaba mostrando un lado de sí mismo que nunca antes había visto, y algo en eso la conmovió profundamente. Durante la conversación, André le dijo que había aprendido a lo largo de los años a no dejarse llevar por las apariencias y a valorar lo que realmente importaba. Habló sobre los desafíos que había enfrentado para llegar a donde estaba y sobre cómo la riqueza y el estatus muchas veces eran solo un reflejo de un vacío interior. Fue entonces cuando Rafaela entendió que él no solo estaba tratando de ayudarla profesionalmente, sino que veía en ella algo que él mismo aún buscaba encontrar: autenticidad. En ese momento se dio cuenta de que, aunque venían de mundos completamente diferentes, existía una conexión entre ellos que no podía ser ignorada. Los meses siguientes pasaron en un ritmo frenético, pero Rafaela comenzó a sentir que de hecho se estaba convirtiendo en parte de ese universo, aunque aún había momentos de inseguridad. Estaba aprendiendo a comunicarse mejor, a entender los entresijos del mercado y, lo más importante, a confiar en su propio juicio. Incluso con todas las nuevas responsabilidades, no podía evitar sentir una presión constante para demostrar su valía. Sabía que estaba en un mundo donde cada movimiento suyo era observado, y el miedo a fracasar era algo con lo que aún luchaba todos los días, pero al mismo tiempo comenzó a darse cuenta de que sus habilidades, sus experiencias de vida como mesera, como hija y cuidadora, la habían preparado de maneras que no imaginaba. La paciencia, la empatía y la capacidad de manejar situaciones inesperadas eran cualidades que traía de su vida anterior y que ahora se estaban mostrando vitales para el éxito en su nuevo trabajo. André, cada vez más, parecía confiar en ella, y eso la hizo cuestionar si tal vez había subestimado su propia capacidad de transformación. Ya no era la misma Rafaela que trabajaba como mesera. Ahora se estaba convirtiendo en algo más grande, más fuerte, más capaz. En una noche particularmente difícil, cuando Rafaela estaba al borde del agotamiento físico y emocional debido a la sobrecarga de trabajo,
recibió un mensaje de André. La invitaba a cenar en un lugar más sencillo, sin formalidades, sin las exigencias de un ambiente de negocios. Dudó por un momento pensando en lo cansada que estaba, pero algo la impulsó a aceptar. Durante la cena, André la sorprendió una vez más. No hablaba de negocios ni de la empresa. En cambio, el tema era completamente diferente. La hizo reír, contándole historias de su infancia, de cuando no tenía la riqueza que poseía hoy, y de cómo aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida. Rafaela se sintió conmovida por la forma en que se abría con ella. Durante la conversación, él dijo algo que se quedaría con ella para siempre. Lo que importa no es de dónde vienes, sino a dónde estás dispuesta a ir y cómo te permites ser en el proceso. En ese momento, Rafaela se sintió más cerca de André que nunca. Se dio cuenta de que él no era solo el empresario exitoso que ella imaginaba. Era alguien real, con inseguridades y desafíos propios, y de alguna manera eso la hacía sentirse más conectada con él. A pesar de las dificultades que aún enfrentaba, Rafaela comenzó a sentir que la vida estaba, de alguna manera, alineándose. El cansancio seguía ahí, claro, pero se estaba acostumbrando a llevar esa carga con más confianza. El trabajo con André no la había convertido en una persona diferente, sino que la había revelado a sí misma. Comenzó a verse de una manera que nunca antes se había visto. Alguien capaz de conquistar y transformar su realidad. Alguien que, aunque venía de un lugar humilde, podía tener grandes sueños y cumplirlos, si tenía el coraje de dar los pasos necesarios. Pero el peso de las responsabilidades no desapareció. Su madre seguía enferma, su hermana aún dependía de ella, y las presiones de su vida personal estaban lejos de resolverse. Sin embargo, sabía que ahora tenía algo que nunca había imaginado poseer, una oportunidad real de cambiar el rumbo de su vida. Y al mirar a André, se dio cuenta de que él estaba allí, no como un simple empresario ofreciendo una oportunidad, sino como alguien que la estaba desafiando a ser más de lo que jamás había imaginado que podría ser. En la noche en que recibió una propuesta para asumir un cargo de mayor responsabilidad en la empresa de André, se encontró ante una encrucijada. La oferta era tentadora, una oportunidad de finalmente establecerse y conquistar un futuro mejor para ella y su familia. Pero al mismo tiempo sabía que eso significaba un compromiso aún mayor, una exigencia de tiempo y energía que temía no tener. No quería ser consumida por el trabajo, al punto de perder el contacto con su familia, sus raíces. Al mismo tiempo, no quería dejar pasar una oportunidad que probablemente nunca se repetiría. Ese dilema, ese conflicto interno, se apoderó de sus pensamientos en los días siguientes. Se veía dividida entre la oportunidad de alcanzar sus sueños y el miedo de perder todo lo que realmente importaba. André, por su parte, notaba cuánto esa decisión la afectaba. Sabía lo que ella estaba pasando, porque él también había estado en situaciones en las que la ambición parecía estar en conflicto con la vida personal. Pero en lugar de presionarla, la animó a seguir lo que su corazón le dictara. Era una decisión que solo ella podía tomar, pero, de alguna manera, él parecía creer en ella de una manera que ella aún no lograba creer en sí misma. Después de días de reflexión, Rafaela tomó la decisión que lo cambiaría todo. Aceptó la propuesta de André, pero con una condición. Necesitaba encontrar un equilibrio. Decidió que, aunque daría lo mejor de sí en el trabajo, no permitiría que la ambición fuera más importante que la familia. Sabía que tenía el poder de moldear su vida como quisiera, pero también entendía que las cosas más simples y genuinas eran lo que realmente la mantenía anclada. Al comunicarle su decisión a André, se dio cuenta, por primera vez, de que él no esperaba una respuesta rápida.
Sabía de la dificultad de esa elección y de alguna manera el apoyo que encontró en él en ese momento hizo que su confianza creciera aún más. Él no era solo alguien que quería aprovecharse de su dedicación, sino alguien que realmente la respetaba y la entendía. La decisión tomada no fue fácil, pero Rafaela sintió que al seguir el camino que eligió, no solo estaba transformando su vida profesional, sino también fortaleciendo sus lazos con lo que realmente importaba, su identidad, sus raíces. En los meses que siguieron, el trabajo de Rafaela con André solo creció. Fue ganando cada vez más el respeto de sus colegas y al mismo tiempo estaba aprendiendo a equilibrar su vida personal y profesional. Su madre, aunque aún enfrentaba desafíos de salud, se enorgullecía de verla tan enfocada y decidida. Su hermana menor comenzó a ver en ella no solo una fuente de apoyo, sino también una inspiración. Rafaela nunca olvidó lo difícil que había sido esa jornada, lo mucho que había tenido que luchar para estar allí. Pero también sabía que, si no hubiera dado ese primer paso, nada de eso habría sido posible. Lo que parecía un simple error, un error en un pedido de restaurante, había sido el catalizador de una transformación que jamás habría imaginado. Y al mirar la trayectoria que había recorrido, Rafaela sabía que lo que realmente había encontrado allí no fue solo un trabajo, ni siquiera un nuevo amor. Lo que encontró fue la fuerza para creer en sí misma, para desafiarse y para entender que podía, de hecho, conquistar un futuro mejor, sin perder de vista quién era realmente. Sin embargo, algo aún molestaba a Rafaela. Aunque las cosas iban bien, no podía escapar de una sensación de que algo estaba a punto de cambiar nuevamente. No sabía exactamente qué era, pero sentía que, a pesar de todas las victorias que estaba logrando, aún no había encontrado el equilibrio perfecto. La presión por cumplir con las expectativas de André, mientras intentaba mantener su identidad intacta y cuidar de su familia, a veces parecía abrumadora. Pero lo que no sabía era que André, con todo su conocimiento y experiencia, estaba observando eso desde lejos, viendo en ella una fuerza que aún no entendía completamente. Él también tenía sus propios desafíos, sus propias inseguridades, y notaba, más que nunca, que la forma en que ella manejaba la presión lo hacía admirarla aún más. En ese momento, Rafaela no lo sabía, pero se había convertido en una especie de ejemplo para él, alguien que lo inspiraba a mirar su propia vida con otros ojos. Fue en una de esas noches, después de otro día agotador, que Rafaela se acostó y por unos minutos cerró los ojos para reflexionar sobre todo lo que había vivido. Pensaba en su madre, en su hermana, en su trayectoria y en André. Sentía que, incluso con todos los cambios que estaban ocurriendo en su vida, nada parecía definitivo. Era como si estuviera constantemente en una línea delgada, equilibrando lo que era importante para ella y lo que aún quería alcanzar. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba en cambiar de vida o de trabajo, sino en mantenerse fiel a lo que realmente importaba. Sus raíces, sus sueños y principalmente la persona en la que se estaba convirtiendo a lo largo del camino. La vida, pensó, no se trataba de dónde comenzamos o hasta dónde llegamos. Se trataba de la capacidad de reinventarse, de manejar lo inesperado y de tener el coraje de dar el siguiente paso, incluso sin saber exactamente cuál sería. Meses después, sucedió algo que nadie esperaba. André, con toda su experiencia en el mundo de los negocios y las relaciones, tomó una decisión radical. Decidió vender una parte significativa de su empresa para enfocarse en proyectos que siempre había querido realizar, pero que, por alguna razón, nunca se había atrevido a iniciar. Lo compartió con Rafaela de manera sencilla, sin aspavientos, como si estuviera contando solo otra de sus ideas. Sin embargo, para Rafaela,
Eso sonó como un verdadero giro. Sabía cuánto se dedicaba a esa empresa y cuánto significaba su decisión. A partir de ese momento, André ya no era el empresario exitoso que ella conocía, sino alguien en busca de algo más profundo, algo que ella misma ya comenzaba a buscar en su vida. Quería ser más que su imperio. Quería encontrar un propósito que lo hiciera sentirse realizado, algo más allá de las posesiones y la imagen que proyectaba al mundo. Rafaela, por su parte, se sorprendió y se conmovió por la decisión de André. No sabía lo que eso significaba para él personalmente, pero podía sentir la intensidad del cambio en su voz. Ella, que hasta entonces vivía entre el miedo de perder la estabilidad y la esperanza de un futuro mejor, vio en él a alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso con el peso de su éxito. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que, tal vez, la verdadera libertad estaba en permitirse dejar atrás lo que ya era cómodo, pero que no traía más crecimiento. Al día siguiente, después de la conversación con André, Rafaela tuvo una de sus mayores revelaciones. Lo que ella pensaba que era estabilidad en la vida, en realidad, era una zona de confort. No necesitaba más seguridad o certezas, sino coraje para vivir con más autenticidad. Y fue en ese momento que entendió que no sería más solo la mujer que aceptó la oportunidad de trabajar con André. Se estaba convirtiendo en una mujer que, como él, sabía lo que era importante, la búsqueda de su propio propósito. La decisión de André de cambiar su vida y enfocarse en proyectos más personales y auténticos fue el impulso que Rafaela necesitaba para dar el siguiente paso en su propia jornada. Sintió que, de alguna manera, su transformación se reflejaba en ella. Ahora, más que nunca, estaba dispuesta a arriesgarse, a buscar sus propios sueños sin miedo a fracasar. Sabía que la vida podía ser impredecible, llena de desafíos, pero también llena de oportunidades, si tenía el coraje de tomarlas. Sin embargo, al mismo tiempo, la sensación de inseguridad no desapareció por completo. Incluso con toda la claridad sobre lo que quería, aún tenía dudas. ¿Estaba lista para renunciar a la estabilidad que el trabajo con André le proporcionaba? ¿Podría equilibrar sus sueños con las responsabilidades de su familia? Esas preguntas aún flotaban sobre ella, pero algo había cambiado dentro de Rafaela. Ya no veía sus dudas como limitaciones, sino como etapas necesarias para el crecimiento. Fue en ese período de incertidumbres que Rafaela recibió una llamada inesperada. Era de una institución de salud que, después de un análisis cuidadoso de su historial y perfil, le ofrecía una beca para el curso de enfermería. La oportunidad que tanto había esperado parecía haber surgido en el momento más inesperado, pero, de alguna manera, parecía ser la confirmación de todo lo que había vivido. Era como si el universo le estuviera diciendo que estaba en el camino correcto, que al invertir en sí misma y en lo que creía, las puertas se abrirían. Al principio, dudó. El tiempo, la presión, la responsabilidad hacia su familia, todo eso hacía que la propuesta pareciera casi imposible, pero algo dentro de ella se encendió. Sabía que esa era la oportunidad que tanto había deseado, y no podía dejarla pasar, y, al mirar hacia atrás, hacia todos los pasos que había dado, Rafaela sonrió, sabiendo que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida, más auténtico y valiente que nunca. Rafaela tomó la decisión que parecía tan audaz, pero al mismo tiempo tan natural. Aceptó la beca y comenzó el curso de enfermería. La sensación de estar finalmente persiguiendo su sueño era indescriptible, pero la realidad pronto comenzó a mostrar lo difícil que sería conciliar todo. Las clases,
las responsabilidades familiares, el trabajo en el restaurante y el vínculo con André. Todo estaba sobrecargando su rutina, pero esta vez no se sentía perdida o débil. Había una energía renovada dentro de ella, como si el simple hecho de estar buscando algo más grande la impulsara a seguir. La presencia de André en su vida, aunque ya no con un enfoque romántico, seguía siendo importante. La apoyaba en silencio, respetando su tiempo y sus decisiones, pero siempre presente cuando necesitaba un consejo o alguien que escuchara sus angustias. Sabía que ese ya no era el mundo que ella había conocido, pero también sabía que, de alguna manera, ella era más fuerte de lo que él jamás podría imaginar. Vio en ella a la mujer que, a pesar de todas las dificultades, no se dejó vencer por las presiones de la vida. Y eso la hacía aún más especial a sus ojos. En esos primeros meses, el cansancio era inmenso. Rafaela apenas podía dormir, siempre luchando contra el reloj para equilibrar sus estudios, el trabajo y el tiempo con su familia. Pero, paradójicamente, se sentía más viva que nunca. Sabía que estaba en el camino correcto, que ese sacrificio, por duro que fuera, la estaba acercando a lo que siempre había querido, la realización de su sueño. Ya no le importaba la presión de las expectativas externas o el miedo de no poder con todo. Era un desafío, sí, pero ahora enfrentaba cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Algo que había aprendido a lo largo de su jornada con André era que el miedo, aunque siempre presente, podía ser un aliado. La hacía dar lo mejor de sí, superar sus propios límites y, sobre todo, confiar en su fuerza interior. Rafaela ya no estaba solo en busca de un futuro mejor para ella. Estaba creando, con sus propias manos, la vida que siempre había deseado, un paso a la vez. Mientras Rafaela seguía su jornada de transformación, sucedió algo inesperado. André, que siempre había estado tan enfocado en su mundo de negocios y cambios personales, de repente hizo una pausa. Se alejó por un tiempo, sin explicaciones, sin ningún aviso previo. Al principio, Rafaela se sintió insegura, pensando que podría haber algo mal en su relación. Ella, que estaba comenzando a encontrar su propia fuerza y confianza, se vio nuevamente perdida en las dudas, preguntándose si él aún creía en ella y en su capacidad de crecer. Pero con el tiempo se dio cuenta de que las inseguridades que surgieron no eran sobre André, sino sobre ella misma. Ya no dependía de su validación ni de la de nadie más para seguir adelante. Había conquistado la confianza que necesitaba para lanzarse al mundo, y las preguntas sobre André, aunque aún importantes, ahora estaban más claras. Su ausencia no significaba una ruptura, sino una invitación a su propia independencia emocional y crecimiento personal. Fue entonces que, meses después, André regresó. No con grandes gestos o declaraciones, sino con una simple invitación. La llamó para una reunión. Cuando Rafaela llegó, encontró a un hombre diferente, más tranquilo, más abierto, que realmente había cambiado. Él, que siempre parecía estar en control de todo, ahora parecía más vulnerable, como si hubiera llegado a un punto de realización interna, algo que buscaba, pero que nunca imaginó encontrar. La miró con una sonrisa genuina y sin muchas palabras, la invitó a un nuevo proyecto. Era una asociación, algo que involucraba tanto el mundo de los negocios como una iniciativa personal que él creía que era la clave para un futuro más satisfactorio para ambos. Y en ese momento, Rafaela entendió que, aunque su jornada era única, ya no estaba sola. Ella y André ahora tenían un vínculo que iba más allá de los negocios, más allá de las diferencias sociales. Estaban listos para caminar juntos en nuevos desafíos, con la certeza de que juntos podrían construir algo significativo, no solo en términos materiales, sino también en el nivel humano
y emocional. La asociación que Rafaela y André formaron no fue solo un hito en sus vidas profesionales, sino también un reflejo de la transformación que ambos habían experimentado a lo largo de ese tiempo. Cuando Rafaela comenzó a ver a André desde una nueva perspectiva, se dio cuenta de cuánto él, al igual que ella, se había liberado de las ataduras del pasado. Ya no era el hombre obsesionado por el poder o la imagen que el dinero podía construir. Estaba buscando algo que trascendiera las posesiones, algo que tocara la esencia de las personas. Para Rafaela, eso no solo la inspiraba, sino que la hacía darse cuenta de que el verdadero cambio no viene solo desde afuera, sino desde dentro, a través del coraje de enfrentar los propios miedos y limitaciones. Comenzó a ver en el empresario a un hombre dispuesto a construir un legado diferente, más humano, más auténtico, que no se basaba solo en el lucro, sino también en el propósito y el impacto positivo en la vida de las personas. Al principio, el nuevo proyecto parecía algo lejano a la realidad de Rafaela, un mundo que nunca había imaginado poder acceder. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, con la ayuda de André, estaba siendo integrada en algo mucho más grande que cualquier expectativa que tuviera. Comenzaron a trabajar juntos, desarrollando iniciativas sociales enfocadas en el área de la salud, algo que era profundamente personal para Rafaela. La conexión entre los dos, ahora más sólida y llena de significado, se profundizaba con cada paso que daban juntos. Y fue en ese momento, en medio de un evento benéfico que organizaron, que sucedió algo extraordinario. Rafaela, al mirar todo lo que había logrado, se dio cuenta de que no solo había transformado su vida, sino también la de otras personas a su alrededor. La mujer que comenzó su jornada como una mesera con grandes sueños, pero sin esperanza, ahora estaba al frente de una causa que podía salvar vidas. Y lo más importante, sabía que lo único que realmente importaba era el impacto genuino que ella y André estaban creando en el mundo. Los meses siguientes fueron intensos, con Rafaela dedicándose al máximo al nuevo proyecto, siempre dividida entre las responsabilidades familiares y su carrera. Sentía que finalmente estaba construyendo algo duradero, pero la presión tampoco disminuía. Las exigencias de la vida, la constante lucha por equilibrar todo, aún pesaban. Sin embargo, Rafaela se había convertido en una mujer diferente. Ya no era la misma persona que, años atrás, se veía limitada por las circunstancias y la presión del día a día. Había aprendido a apoyarse en sí misma, a confiar en lo que era capaz de lograr, y eso por sí solo la hizo más fuerte. Cuando surgían los desafíos, los enfrentaba con una confianza tranquila, porque sabía que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de ella. Ya no estaba en una búsqueda desesperada de aprobación. En cambio, estaba más centrada, más madura y con una visión más clara de lo que quería para el futuro. Incluso las dificultades diarias que antes la abrumaban, ahora eran solo parte de la jornada que aceptaba con coraje y perseverancia. André, por su parte, seguía siendo una presencia constante en su vida, pero algo dentro de él también había cambiado. Él, que siempre había sido un empresario con una visión calculadora y enfocada en los números, ahora se sentía más conectado con las personas. Estaba en sintonía con la misión social que ambos estaban construyendo, pero también tenía conciencia de que, a lo largo de esa trayectoria, había aprendido mucho de Rafaela. Él, que solía ver el éxito de manera pragmática, comenzó a darse cuenta de que la verdadera realización no estaba en el poder o el dinero, sino en la forma en que impactabas la vida de los demás, en cómo hacías que las personas se sintieran vistas, escuchadas y apoyadas. Andrés sabía que no habría llegado tan lejos sin la ayuda y la
inspiración de Rafaela. Ella no era solo su socia profesional, sino alguien a quien respetaba profundamente. La amistad y el respeto que habían nacido entre ellos a lo largo del tiempo fueron sin duda lo que más los unió de manera verdadera, y eso hizo que su relación se solidificara de una manera profunda y genuina. A medida que pasaba el tiempo, Rafaela se sentía más en paz consigo misma. Sabía que el camino que había recorrido, con todos los desafíos y sacrificios, la había llevado a un lugar que nunca imaginó posible. No solo había superado las dificultades financieras, sino que también había encontrado una misión que realmente tocaba su corazón. Cada vez que iba al hospital para sus prácticas de enfermería, veía el impacto que su trabajo estaba teniendo en la vida de las personas, y eso le hacía darse cuenta de que todo su esfuerzo había valido la pena. La sensación de realización era mayor que cualquier salario o reconocimiento público. Ya no sentía esa sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. En cambio, estaba tomando decisiones activas, construyendo su propia historia y, sobre todo, ayudando a mejorar la vida de los demás. André, ahora más integrado en su vida de manera genuina, también encontró una nueva perspectiva. Ya no quería ser visto solo como el empresario exitoso, con dinero y poder. Quería más que eso. Quería ser recordado por su contribución al mundo, por el impacto positivo que podía generar, por las vidas que tocaba, por el cambio que lograba inspirar. Sabía que el proyecto que Rafaela y él habían creado juntos tenía un gran potencial. Pero más importante que eso, sabía que la verdadera realización venía de la asociación entre ellos. La conexión genuina, la amistad, el respeto y el amor que habían construido a lo largo de los meses era lo que realmente importaba. Y fue con ese sentimiento que Andrés se dio cuenta de que lo que más valoraba no era el lujo, sino la autenticidad y el coraje de ser quien realmente era. Un día, después de un evento de recaudación de fondos para el proyecto en el que estaban trabajando, Rafaela tuvo una sensación peculiar mientras observaba la sala llena de personas influyentes y exitosas. Ella, que antes se sentía fuera de lugar e insegura en esos ambientes, ahora se sentía cómoda, conversando con las personas y con una sonrisa genuina. Era como si hubiera encontrado su lugar, no por casualidad, sino porque lo había conquistado con su propio esfuerzo y autenticidad. Recordaba lo mucho que, al principio, se sentía intimidada por el lujo y las apariencias, pero ahora veía que lo que realmente importaba no eran las ropas caras o el estatus, sino el propósito que las personas llevaban consigo. Se había convertido en parte de algo mucho más grande que el mundo que conocía y estaba contribuyendo de manera significativa. Ese momento en el que se sintió verdaderamente conectada con lo que estaba sucediendo a su alrededor fue un hito. Rafaela sabía que, a pesar de todo, no había perdido la esencia de lo que siempre había sido, una mujer fuerte, con un propósito mayor. Y fue entonces que miró a André. Él estaba al otro lado de la sala, conversando con algunos de los mayores inversionistas del evento, pero, al verla, hizo una pausa. No la miró con esa mirada de empresario enfocado en los números, sino con una sonrisa sincera, como si estuviera viendo a la mujer en la que siempre había creído que podría convertirse. Era una sonrisa de orgullo, de reconocimiento y algo más, algo que ambos sabían sin necesidad de decirlo. Andrés se acercó a ella y, sin decir una palabra, la envolvió en un abrazo. Fue un gesto simple, pero significativo, algo que simbolizaba toda su jornada hasta ese momento. No había más incertidumbres entre ellos. Lo que comenzó como una oportunidad casual e inesperada, ahora se había transformado en algo fuerte y profundo que trascendía cualquier tipo de diferencia social.
La conexión que compartían, nacida de una verdadera asociación, ahora era inquebrantable. En los meses siguientes, Rafaela seguía siendo una presencia constante en el mundo de las iniciativas sociales que ella y André habían creado. Veía, con el corazón lleno, el impacto positivo que estaban generando en muchas vidas. Sin embargo, la sensación de que había algo más para ella, algo más allá de la rutina diaria, comenzó a surgir nuevamente. Comenzó a reflexionar sobre su futuro, no como una mesera o una enfermera que solo soñaba, sino como una mujer con un poder real de cambio, capaz de influir directamente en el futuro de los demás. Lo que comenzó como una jornada de superación personal, ahora se transformaba en un camino más amplio, donde podía ser la mentora, la guía, la mujer que ayudaría a otros a alcanzar sus propias conquistas. André, siempre observando de cerca su evolución, sabía que la mujer que conocía se había transformado en alguien extraordinario. Y él, por su parte, también sentía que el impacto de su asociación con Rafaela iba mucho más allá de lo que el dinero o la fama podían ofrecer. Tenía conciencia de que lo que estaban construyendo juntos tenía un poder genuino de cambiar la realidad de las personas a su alrededor. Pero, más que eso, se estaba enamorando nuevamente, aunque no de la misma manera que al principio. Era un enamoramiento por el ser humano increíble en el que Rafaela se había convertido, por la forma única en que veía el mundo y su capacidad de conectarse profundamente con las personas, sin perder nunca la esencia de lo que siempre había sido. Ese tipo de amor, sabían, no necesitaba explicaciones. Era algo que simplemente sucedía, sin prisa, sin presiones. Y eso los hacía aún más fuertes, como equipo, como amigos, como socios. Y entonces, un día, durante una reunión importante para discutir nuevas estrategias de expansión del proyecto, Rafaela tuvo una percepción repentina. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido, y lo que antes era una carrera sin fin, ahora estaba más claro para ella. El cansancio, los sacrificios y los desafíos que había enfrentado no habían sido en vano. Todo eso tenía sentido ahora. Miró a André, que estaba a su lado, escuchando atentamente lo que los demás decían, pero ella no podía apartar la vista de él. No porque estuviera enfocada en su apariencia o en su estatus, sino porque en ese momento entendió que su jornada con él no era solo sobre lo que habían logrado juntos en términos materiales. Era sobre la evolución de quienes eran como seres humanos. Se habían cambiado el uno al otro de maneras que ni siquiera imaginaban, y el amor y la amistad que habían nacido entre ellos eran la base de todo lo que habían alcanzado. La reunión terminó con algunas decisiones importantes, pero Rafaela estaba diferente. Al salir del edificio, respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca de la ciudad. La vida, pensó, no se trataba de acumular riquezas o alcanzar la cima de un estatus social. Se trataba de la conexión verdadera, de hacer la diferencia donde se podía y de convertirse en una versión mejor de uno mismo día tras día. Sabía que, aunque había recorrido un largo camino desde los días difíciles como mesera, la verdadera realización venía de un lugar mucho más profundo. Era la gratitud por la vida que tenía ahora, por las personas que habían cruzado su camino y principalmente por sí misma. Cuando miró a André una vez más, supo que su historia con él nunca sería algo superficial. Era una historia de crecimiento mutuo, de desafíos superados y, sobre todo, de amor. Rafaela y André continuaron trabajando juntos, cada vez más alineados en sus visiones y en la forma en que manejaban el proyecto. Sin embargo, la vida, con sus giros inesperados, traía nuevos desafíos. Cuando menos lo esperaba, algo sucedió que la hizo repensar toda su trayectoria hasta ese momento.
Un día, al llegar al trabajo, recibió una llamada de su madre, que estaba en un estado de salud muy delicado. Algo dentro de Rafaela se quebró en ese momento. Por más que hubiera avanzado mucho en su vida personal y profesional, la realidad de su familia, los sacrificios que había hecho para cuidar de todos, aún la perseguían. Se dio cuenta de que, aunque estuviera en un lugar diferente ahora, las responsabilidades familiares aún exigían mucho de ella. Por un instante se sintió perdida, como si no fuera capaz de equilibrar todo lo que la vida le exigía. André, al notar su angustia, se acercó con la calma de quien sabía lo que ella estaba pasando. No la cuestionó, no la presionó. En cambio, la escuchó con atención, sin prisa por dar soluciones. Sabía que, por más que hubieran logrado tanto juntos, las raíces de Rafaela seguían firmemente ancladas en su familia y en sus responsabilidades. Ese momento de vulnerabilidad, en el que ella se permitió expresar sus inseguridades, no la hizo más débil. Al contrario, fortaleció aún más su relación. Él le mostró a Rafaela que, independientemente de las dificultades que enfrentara, no estaba sola. Y, más que nunca, ella se dio cuenta de que la vida, con todo lo que traía consigo, era más ligera cuando se compartía con alguien. La decisión de Rafaela, después de esa conversación con André, fue tomarse un tiempo para reevaluar su vida. Sabía que tenía mucho que ofrecer en el proyecto que estaban desarrollando, pero también sentía que necesitaba una pausa para cuidar de su madre y resolver los asuntos familiares. Eso no significaba renunciar a sus sueños, sino entender que su jornada estaría llena de ajustes constantes. La vida nunca fue una línea recta, y en ese momento entendió que no necesitaba estar en un solo camino para ser feliz. Su salud emocional, el apoyo de las personas a su alrededor y, sobre todo, su paz interior eran fundamentales. Se dedicaría a lo que fuera necesario en su familia, sin dejar de buscar la realización profesional que tanto anhelaba. Pero ahora sabía que el equilibrio sería la clave. No necesitaba cargar con todo sola y, de alguna manera, sabía que el amor que ella y André habían construido la hacía más fuerte para enfrentar cualquier desafío. André, por su parte, respetó completamente la decisión de Rafaela. Entendía que su relación no se trataba de estar físicamente juntos todo el tiempo, sino de apoyarse en las decisiones que cada uno tomaba en su vida. Sabía que, en lugar de presionarla, lo mejor que podía hacer era ser un apoyo incondicional. Creía en la fuerza de Rafaela, en su carácter, y sabía que no estaba renunciando a sus sueños, sino simplemente tomando un descanso para cuidar de algo más grande. La confianza que tenían el uno en el otro era sólida, y tenía la certeza de que, cuando ella estuviera lista, continuarían construyendo el futuro juntos. Era un amor que, en lugar de exigir, se daba de manera ligera y sincera, y en ese momento Andrés sintió que, más que nunca, había encontrado a una mujer que sabía lo que realmente importaba en la vida, el equilibrio entre dar y recibir, entre luchar por sus sueños y, al mismo tiempo, cuidar de lo más precioso. Pasaron algunas semanas y, aunque Rafaela seguía lidiando con los asuntos familiares, se sentía más en paz. Se dio cuenta de que la pausa que se había tomado no significaba fracaso, sino una elección consciente por su salud mental y equilibrio personal. Durante ese periodo, también comenzó a involucrarse más profundamente en las iniciativas sociales que habían creado, organizando eventos y dirigiendo sus esfuerzos hacia causas que realmente tocaban su corazón. Era como si hubiera encontrado un nuevo propósito, algo que la conectaba con las personas de una manera aún más auténtica. Descubrió que el trabajo que estaba haciendo con André no era solo sobre lo que podían lograr juntos, sino sobre cómo podían transformar la vida de otros
de manera significativa. Y al mirar lo que estaban construyendo, Rafaela sentía que había encontrado algo más importante que cualquier sueño material. André seguía apoyándola sin prisa, sin exigencias. Sabía que, aunque Rafaela estaba pasando por momentos difíciles, era una mujer con una fuerza inquebrantable. No necesitaba demostrarle nada, porque ya había visto lo suficiente para saber cuán especial era. Cada paso que daba, por más difícil que fuera, era un reflejo de su coraje y su corazón generoso. Y con el tiempo, Rafaela también entendió que no había razón para sentirse abrumada. Había logrado mucho más de lo que imaginaba. No se trataba solo de alcanzar un estatus o éxito financiero, sino de permitirse ser quien realmente era, sin las expectativas del mundo o la presión de ser perfecta. Lo que había construido junto con André era un reflejo de su autenticidad, de su lucha y de la manera genuina en que se entregaba a todo lo que hacía. Y en ese momento, supo que la jornada de crecimiento nunca tendría un final definitivo. Era un proceso continuo de aprender a vivir con propósito y gratitud. El tiempo pasó y Rafaela se involucró cada vez más en el trabajo que compartía con André. Comenzaron a organizar más eventos, ahora con una visibilidad aún mayor, atrayendo el apoyo de personas influyentes y organizaciones que creían en los cambios que estaban creando. Pero lo que más impresionaba de Rafaela no era solo su habilidad para liderar, sino la forma en que lograba conectarse con todos a su alrededor. No se veía a sí misma como una millonaria o alguien con un poder que pudiera distanciarla de las personas. Al contrario, se había convertido en un símbolo de superación y autenticidad. Tenía el toque de alguien que sabía lo que era vivir con dificultades, pero que también sabía cómo ser agradecida por las conquistas, pequeñas o grandes. André, al verla de esa manera, se sentía más enamorado de ella cada día, no solo por la mujer que era, sino por la forma en que trataba al mundo. Y fue así, de una manera tan natural como inesperada, que la vida de Rafaela y André tomó un rumbo que nunca imaginaron. No fue un gran evento o un giro dramático. Fue la forma simple y honesta en que se apoyaron, se respetaron y, sobre todo, se permitieron evolucionar como personas y como socios. No era un cuento de hadas, sino una historia real, de personas reales, con sueños, desafíos y fallas. Sin embargo, lo que Rafaela aprendió a lo largo de su jornada fue que cuando tienes a alguien que realmente cree en ti, alguien dispuesto a caminar a tu lado sin presiones ni expectativas, lo imposible se vuelve posible. Y así, en ese momento, con André a su lado, supo que la verdadera riqueza de la vida estaba en ser quien realmente era, sin necesidad de cambiar nada. Su historia no tenía un gran final, porque aún se estaba escribiendo día tras día.